Sí. Así puedo, sí, estoy tratando de... Me abre el internet horriblemente. Cosa no quiere abrir. Filo, filo, filo. Ay, abrió, por fin. What? the- Oh, ahí les voy a compartir. Ya, ahí está. ¿Se ve, cierto? No se ve nada. Bueno, yo por lo menos no veo. No era la empatía desde ambos puntos de vista. Tampoco no carga. ¿Cómo? Está cargando, está cargando. Sí, se está cargando. Se nos fue la profe. Ahora sí, ¿se escucha bien? Ahora sí, profe. Sorry, el internet está más o menos malito. Ahora sí se Le- la escucha, porque estaba mudita. Debe ser por la lluvia. No, miren, imagínense de que una cosa que llueve un poquito y que el internet guatea al tiro. Ya. Entonces, a Bien. modo de resumen pequeñito, llegamos hasta la parte de la empatía, ¿cierto? Visto como algo positivo y algo negativo, ¿ya? Dijimos que eh, como algo positivo, la empatía nos podía aportar diferentes tipos de factores, desde un aspecto emocional asertivo, ¿cierto? Y podía generar emociones positivas como por ejemplo entusiasmo, satisfacción, alegría por ejemplo, en la parte de lo que era ¿cuánto se llama? Nuestro lugar de trabajo, y eso se podía transmitir y era como, para que se entienda un poquito, era algo así como algo contagioso dentro del equipo de trabajo, porque son emociones que la verdad son bastante eh, fáciles de comunicar, ¿cierto? Porque cuando uno está alegre, se transmite la forma en cómo uno se expresa, ¿cierto? Porque uno anda más como eufórica, anda más
más como más simpática, por así decirlo, ¿cierto? Pero cuando una persona está contenta, se le nota que está contenta, Le ¿cierto? brilla la frente. Claro, le brilla el pelo, dijeron por ahí algunos también. Hay distintas formas y hay distintas cosas que caracterizan a una persona alegre, ¿cierto? Una persona que está contenta por algo. Anda Y por el cantando. también hay otras cosas que, por ejemplo, por el otro lado, cuando tenemos emociones negativas, también se notan. Cuando, por ejemplo, uno está enojado, no quiere conversar con nadie, no quieren que nadie lo hable, nadie lo mire, nadie se acerque, nadie lo toque, quiere estar alejado lo más posible del resto de la gente, o responde mal, ¿cierto? Expresa de mala manera sus ideas porque no tiene la misma llegada con sus pares. Entonces, hay diferentes formas de interpretar las emociones de las personas y obviamente en este caso para nosotros la interpretación de emociones de manera positiva mejora el ambiente de trabajo, mejora nuestra calidad de trabajo también y mejora la apreciación del paciente sobre la calidad de nuestro servicio. Porque no es lo mismo ir a atender a un paciente cuando uno está contento, ¿cierto? A cuando uno va a atender a un paciente y está molesto o está triste o incluso cuando está enfermo, ¿sí? La percepción que va a tener ese paciente va a ser diferente. Va a tener una percepción de calidad e incluso de trato diferente, ¿ya? Ahora, debido a eso mismo y debido a lo que es todo lo que es el arte de cuidar, porque ustedes saben que cuidar a una persona es un arte, ¿ya? Viene eh, inmiscuido dentro de todo esto, algo que es característico de las personas y de sus cualidades, que es el manejo de las quejas y conflictos. Porque siempre entre las personas van a haber diferentes eh, opiniones, diferentes perspectivas, diferentes conocimientos y que obviamente uno tiene que tratar de saber manejar de la mejor manera para poder sacar provecho a estas quejas y a estos conflictos y no verlo como algo positivo de me están reprochando por algo, me están cuestionando por algo, sino que decir, verlo desde la perspectiva de me están dando la oportunidad de mejorar, ¿cierto? Porque seamos sinceros. Cuando a mí me retan por algo o me llaman la atención en mi trabajo, por lo general, uno en ese momento no está viéndole el lado positivo a la queja, ni al reto tampoco. Uno, ¿qué es lo primero que dice? Pucha, la cuestión otra vez me están retando. ¿Y ahora qué hice mal? Las personas en general tenemos la tendencia a verle el lado negativo a las cosas. Y por eso que también tenemos que tratar de cambiar nuestro paradigma y tratar de ver este tipo de situaciones, sobre todo cuando estamos hablando de cuidar a un tercero, tenemos que tratarlo de verlo como una oportunidad de crecimiento y mejora, ¿ya? En el área de la salud, nosotros tenemos ciertos perfiles de usuarios que van a requerir nuestro servicio, ¿ya? Cuando hablamos de un paciente en calidad de ya sea hospitalizado o de dependiente severo, en el caso de sobre todo de los pacientes que utilizan los servicios de nosotras como cuidadoras, estamos hablando de pacientes que son dependientes por lo general, dependiente severo o semidependiente, o sea, que pueden hacer ciertas cosas con mucha dificultad o que dependen en su 100% de nosotros. Son pocas las personas y por lo general, y eh, cabe la característica de que la mayoría de los pacientes que no tienen una dependencia severa, que tienen
digamos, sus funciones cognitivas al 100%, los familiares les contratan cuidadoras más que nada como, se podría decir, como compañía, para, ¿cuánto se llama? Para que la persona no sufra algún tipo de accidente, por ejemplo, cocinando, o que tenga alguien que lo acompañe a hacer sus cosas, pero se da la casualidad de que los cuidadores tienen esa, digamos que de pacientes no dependientes tienen como esa facultad, esas características, ¿ya? Versus, como les decía, el paciente dependiente o hospitalizado, ¿cierto? Que tiene tres variables que van a ser comunes, tanto hospitalizados como en el caso de pacientes que requieren de cuidadora. Tienen miedo o sufren dolor, ¿cierto? Y es un miedo a veces no menos entendible o irracional, ya sea por su enfermedad, ya sea por su situación, ¿cierto? Además sufren dolor, también puede ser desligado de su enfermedad o incluso pensemos que puede ser un dolor emocional porque como le contratan cuidadora, sienten que la familia los está empezando a dejar de lado, que también puede ser una forma de sentir dolor, y es totalmente entendible, ¿cierto? Por otro lado, sufren inseguridad de decir, bueno, ¿y ahora qué viene? A decir, ¿qué va a pasar ahora? A entrar a pensar en, ya, me contrataron una cuidadora y ahora cómo mantengo, por ejemplo, el servicio de esa cuidadora. ¿Qué va a pasar a futuro? Hay muchas inseguridades que rodean a una persona en situación de dependencia o de cuánto se llama de hospitalización. Y también viene un grado de vulnerabilidad en donde la persona tiene, además de inseguridad, existe la sensación de desprotección. Esa vulnerabilidad es decir, estoy a expensas de un tercero. ¿Cuántos de ustedes se han enfermado y han necesitado que alguien los ayude y han sentido que cuando los ayudan prefieren sentirse mejor para poder hacer ustedes las cosas que un tercero haga las cosas por ustedes? Sobre todo, por ejemplo, ¿no les ha pasado que cuando se enferman tienen que cocinar y sienten que el arroz no les queda igual? Por ejemplo, la comida no les queda igual. A mí me pasó, sí. Es horrible. Me pasó. Prefieren, Sí, prefieren mejorarse a que los sigan cuidando. exactamente. Claro que sí. Y eso tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas. El hecho de tener un tercero, digamos, dentro de tu metro cuadrado o dentro de tu espacio que para ti es tu espacio privado incluso, aporta una sensación de vulnerabilidad que, no, ojo, no es menor, ¿ya? Es importante eso. Por lo tanto, hay que recordar que estamos tratando con un paciente que en todos sus aspectos, si recordamos la pirámide de Maslow que vimos al principio, que en todos sus aspectos y desde la base, ojo, desde la base, eh, no logra satisfacer sus necesidades básicas. Cuidado, autopercepción. ¿Se entiende? Por eso que es importante que nosotros sepamos reconocer estas tres variables en común, tanto en el paciente hospitalizado como en el paciente dependiente. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, son tres variables que vamos a reconocer muy fácilmente, nos podemos encontrar en algunas ocasiones con personas que van a estar empoderadas con su situación, empoderadas con sus derechos, con sus deberes, ¿cierto? Y
que sabe qué es lo que necesita para sentirse mejor. Entonces, va a ser para él muy importante y sumamente valorado el trato que tenga él, en este caso el cuidador, con él, la rapidez con que lo traten, la información que le entreguen y que además, independiente de su situación, ya sea de hospitalización o de dependencia, va a ser sumamente fundamental que lo hagan partícipe de las decisiones en base a su salud que se tomen, ¿cierto? Que lo tomen en cuenta, que lo consideren. Eso reduce el miedo, reduce la inseguridad, disminuye la sensación de vulnerabilidad de una persona y podemos tener un paciente mucho más accesible, tanto emocionalmente como además de tener una mejor llegada con el paciente, entregar esa sensación de satisfacción y de seguridad, genera una mejor relación entre, en este caso, cuidador y paciente. Están mejor predispuestas a las decisiones que nosotros tomemos con respecto a su salud si nosotros se las informamos de manera oportuna y de manera clara. ¿Ya? Ahora, esto en el área de la salud, ya sea, insisto, intrahospitalaria, o sea, dentro del hospital, como extrahospitalaria en el domicilio, por lo general son pacientes sumamente característicos, son tipos de usuarios sumamente característicos que nos vamos a encontrar en todos lados. Y nosotros, como cuidadores, cuando nos ha tocado estar en la vereda del frente, ¿cierto? Hemos sido más de alguno de estos tipos de pacientes, ¿ya? Ahora, entendamos que esto digamos, es una característica de un grupo de personas, pero no es que sea específico para todos, no es que tengamos que encasillar a todos los pacientes por igual, porque hay muchos pacientes que no cumplen con ninguna de estas características y hay que aprender a tratarlos de otra forma. ¿Ya? Pero para eso podemos tomar ciertas bases como como estos casos, para poder decir, ah, ya, este paciente se parece mucho a este tipo de paciente, entonces lo puedo tratar de la siguiente forma, ¿ya? ¿Cuáles son estos tipos de perfiles o de tipos de usuario que nos podemos encontrar? El más común, el paciente enojado. ¿Cuándo ustedes han visto un usuario enojado? ¿Cómo es? Cuando llega un paciente enojado a un servicio de salud o cuando llega alguien enojado a un lugar. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué características tiene? ¿Qué es lo que nosotros comúnmente vemos en una persona enojada? ¿Quiere que lo atiendan rápido igual? Ya, atención inmediata, Exacto, no les ¿cierto? gusta esperar. Exacto, Alzar la voz, alza la ya, voz al hablar a las personas de la salud. exacto, muy bien. ¿Qué otro tipo de características podríamos encontrar? Su Sean- respiración es muy acelerada y, se enrojece. Vienen muy eufóricos. Muy Vienen hoy día, pero eufórico. quería que los atendieran ayer, Sí, exacto. ¿ya? ¿Se han dado cuenta que incluso cuando uno está enojado no presta atención a lo que le dice el resto? Que el único que quiere hablar es uno y quieren que lo escuchen, pero no es capaz de escuchar el resto a la otra persona a la que está exponiendo su, digamos, como su defensa. Sí, También es una característica de los pacientes enojados. Cuando nos encontramos con un paciente enojado o enfadado, estamos hablando de que nos encontramos frente a un paciente que por lo general va a estar buscando la pelea, ¿ya? Ese es el tipo de paciente que nos encontramos, ¿ya? Tiene una actitud que viene con una actitud negativa, una actitud, digámosla de una manera a la defensiva, ¿ya? Que
evidentemente puede ser una respuesta natural a algún tipo de dolor, a algún tipo de molestia, o en su defecto puede ser como consecuencia de algún otro factor, como el factor más común en el área de la salud, que es el factor del tiempo de espera. Las horas de espera que uno de repente está en el servicio de urgencia o el tiempo en que se demora el doctor en atender a sus pacientes o el tiempo que se demoran en el dar una, por ejemplo, en dar una hora médica. Ese es el tipo de paciente enojado. Como para que se hagan una idea de lo que es el tiempo de espera, el otro día estaba leyendo un reportaje en donde una paciente recibió una llamada de un hospital de aquí en Valparaíso, que lo estaban llamando para darle una hora que ella había pedido, y claro, bien digo, ella había pedido en 2016. Imagínense, 2016, perdón, 2019, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, y recién digamos, el mes pasado, la llamaron para darles esa hora. No es que fueran 4 meses de espera, fueron 4 años de espera. Profesora, o lo mismo Diga, que pasa que a veces la persona ha muerto y lo llaman para los exámenes, o para hacerle también, también. sí, para los Muchas veces exámenes ha pasado. sí, para los exámenes preoperatorios, ¿cierto? La persona ya está más que bajo tierra y lo llaman así como, oh, la señora Juanita Rosales se tiene que venir a hacer los exámenes preoperatorios A la próxima operarse. semana a las 10 de la mañana, tiene que venir a operarse. Y uno así como, la señora Juanita Rosales ya falleció. Claro. ¿Ya? Entonces, son muchos factores que una persona pueden predisponer para que tenga una actitud enojada. Ojo, enojada. Porque por otro lado tenemos otro perfil para los pacientes agresivos. ¿Ya? Cuando hablamos de paciente agresivo, estamos hablando de un paciente que si yo como profesional trato de calmarlo, va a ser peor. Es el típico paciente que si yo le digo, pero por favor cálmense, que a la embarrada es como que detona una bomba atómica. Porque empieza el típico, ¿cómo quieren que me calme? ¿Cómo se les ocurre? Bla, 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 sin mencionar todo el resto de rosarios que va para atrás, ¿cierto? El paciente agresivo, cuando yo lo trato de calmar, además de tomar una mala actitud, toma una actitud bélica. O sea, quiere pelear ahora ya, porque yo le dije que se calmara y fue peor. Entonces, cuando tengo un paciente agresivo, lo mejor es inmediatamente hacérselo saber al personal, digamos, de seguridad. Recordemos que la mayoría de los hospitales tienen contratado sus propios guardias, sus propios sistemas de seguridad. Entonces, lo mejor es informarlo al, eh, ¿cuánto se llama? Al guardia, a los guardias en general, al segurito en general, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Estén en conocimiento que esté este paciente en esa actitud dentro del recinto. Porque el paciente agresivo, además de tener una actitud agresiva, puede llegar a la agresividad física. Porque recordemos que una cosa es la agresividad verbal, ¿cierto? Esa agresividad donde uno dice, ya no importa, perro que ladra no muerde, ¿cierto? Pero recordemos que hay perros que ladran y muerden. Entonces, hay pacientes en el área de la salud que sí tienen la tendencia a ser muy agresivos, tanto física como verbalmente, ¿ya? Y si ustedes recuerdan, dentro de los derechos y deberes de los pacientes, dice la ley que es digamos, como una falta o
faltarle el respeto o agredir a un personal del área de la salud, ¿ya? Pero esto es algo que se ve muy comúnmente en el área de la salud y sobre todo en lo que es los servicios de urgencia, sobre todo y es algo muy común en servicios de urgencia de adultos en horarios nocturnos o madrugada, sobre todo los días de día jueves a domingo. Es muy común, porque la mayoría de los pacientes son los pacientes que vienen a última hora porque supuestamente se sienten mal hace como 2 meses, quieren que los atiendan ayer, quieren que los atiendan ahora ya. El doctor está ocupado quizás con otra emergencia, o en su defecto, que tampoco le vamos a quitar el mérito al personal de la salud, sobre todo los servicios públicos. La enfermera está dentro con los TENS, tomándose un cafecito, un tecito, muertos de la risa, mientras los pacientes están afuera en la sala de estar, ¿cierto? Esperando una atención. Entonces eso obviamente molesta para uno como usuario, ¿cierto? Porque uno va esperando una atención, ojalá lo más rápido posible. Y ya sabemos, por lo menos que en los servicios públicos, el tiempo de atención de una atención de urgencia, sobre todo cuando la urgencia está muy llena, no baja de las 8, de las 6, 8 horas. Entonces es mucho el tiempo, ¿cierto? Entonces son dos pacientes o son dos tipos de pacientes que son muy similares, ¿ya? Que son muy similares porque lamentablemente ambos quieren una atención inmediata, ambos vienen con una mala predisposición, pero en el paciente agresivo uno tiene que tratar de no tomarse la situación a lo personal, ¿cierto? Y evitar caer en el enfrentamiento, porque si uno cae en el enfrentamiento, créanme que van a llegar a las manos y va a ser, digamos, lo peor que les puede pasar, ¿ya? Ahora, para ambos casos, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que independiente de que ambos vengan con una actitud del demonio, ¿cierto? Hay que tratar de mantenerse dentro de lo que se puede, lo más amigable posible. Siempre mantener a la vista directo en el paciente, y por la vista directo en el paciente me refiero al contacto visual. El contacto visual con una persona que está enojada o con una persona que está agresiva, créanme que el contacto visual tiene la tendencia a bajarle los humos a la gente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo me muestro amigable, pero además estoy mirándolo a los ojos, le estoy transmitiendo a esa persona que yo no voy a entrar, digamos, en conflicto con él, que yo voy a tratar de ayudarlo, de solucionarle su situación, pero que yo no voy a llegar al conflicto, por lo tanto no le voy a dar en el gusto, ¿ya? Hay que siempre evitar, dentro de lo posible, no mostrarse agresivo, ni verbalmente ni físicamente, ¿ya? Los gestos, la postura corporal son los que pueden ser capaces de transmitir esta agresividad de manera, digamos, intrínseca, ¿ya? Y para evitar mostrar esta actitud, hola Lucy, para poder evitar mostrar esta actitud agresiva, tengo que tratar de mantener una postura corporal erguida, dentro de lo que se puede, lo más relajada, ¿cierto? No hacer movimientos muy bruscos que se puedan considerar como movimientos agresivos, y como les decía, siempre mirarlos fijamente a los ojos, pero siempre con una actitud lo más amable posible, ¿ya? Hay que dejar que el paciente se desahogue. Aunque les hable durante media hora, tratar de escucharlo activamente, nunca interrumpirlo ni entablar una discusión con él. Cuando el paciente termine de hablar, ustedes pueden utilizar cualquiera de las técnicas de comunicación asertiva que hemos visto, ya sea la del disco rayado, ya sea la del parafrasear, etcétera. Pero la idea es que ustedes le retransmitan al paciente lo que ustedes entendieron de todas las cosas que él les dijo, para ver si llegan a un consenso y tienen, digamos, la misma idea,
si es que entendieron, si es que ustedes, como en este caso como receptores del mensaje, entendieron efectivamente lo que él quiere decir para poder solucionarlo, o en su defecto para poder decirle, no entendí nada, me puede volver a explicar, cosa que puede suceder, pero tienen que tener en cuenta la forma en que les van a decir que necesitan comprenderlo y que él tiene que tratar de calmarse, ¿ya? Hay que siempre evitar calificar el estado de ánimo de una persona. Ustedes no le pueden decir a una persona, ¿sabe qué? Usted está muy enojado, cálmese, porque son dos palabras que en consenso van a dejarle embarrar, ¿ya? Ustedes no le pueden decir que ni se calme empezando, ni tratarlo de que está enojado, ni que está agresivo, ni que está con una mala actitud. No. Ustedes lo que tienen que tratar de hacer es escucharlo, decirle que quieren tratar de entenderlo, ¿cierto? Pero que para eso necesita que él, digamos de alguna forma, darles a entender que necesitan que él tenga una mejor actitud frente al diálogo para poder ayudarlos y de entregarles una solución. ¿Ya? Es importante que tampoco se tomen nada personal, ¿cierto? Sobre todo si ustedes se quejan ya sea de de un servicio en general o de un tiempo de espera, porque recordemos que se está quejando de un servicio, de la entrega de un servicio, no de ustedes como personas. Y por lo general la mayoría de los reclamos vienen directamente de, digamos, por el servicio que se está entregando, no por la persona que lo está atendiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, se entiende. Ya. Sí, Es profe. súper. Entonces también tienen que pensar en nunca perder el control. Ustedes son los que llevan la batuta, independiente que tengan una persona agresiva o enojada, son ustedes los que llevan la batuta dentro de todo lo que es, digamos en este caso, la interlocución. Ya, si bien es cierto, ustedes son los que están recibiendo el mensaje, pero ustedes son los que van a ser capaces de poder mediar en el estado de ánimo en este caso del paciente, y que van a ser capaces de poder, de poder llevar a la situación a un buen término. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros como en este caso como receptores tenemos que tratar de mantener la calma lo más posible, digamos lo más posible, ¿cierto? Porque mientras ustedes más calmados, fíjense que cuando están frente a una persona enojada, una persona agresiva, cuando ustedes les hablan con un tono de voz moderado, con un tono de voz pausado, o incluso cuando ustedes comienzan a bajar la voz en una discusión, la persona también comienza a bajar el tono de voz. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que con los gritos que ellos están haciendo no los están escuchando. Entonces, para poder tener este intercambio de información, el paciente comienza a autorregularse y a bajar los decibeles hasta llegar a un tono que es muy similar al de ustedes, ¿cierto? Que va a tener un poquito más de volumen porque obviamente la persona va a seguir estando enojada o agresiva, pero que va a ser mucho más bajo y que les va a dar la posibilidad de poder entablar una mejor conversación, ¿ya? Y por Profesora, eso que, dígame, cuando un paciente te agrede, ¿ya? digamos, ¿qué puede ser ahí? Ujú. Cuando un paciente lo agrede, tenemos que ver primero en qué contexto estamos. Estamos en un contexto de hospitalización, porque como les dije, ustedes pueden trabajar dentro de los hospitales como cuidadora, o en su defecto estamos digamos, en un domicilio. Si estamos en este caso dentro de un hospital, ustedes dan cuenta al personal de salud, en este caso, que el paciente está agresivo, que las agredió, y ahí el que toma, digamos, las riendas del asunto es el profesional de la salud. Y ustedes deben retirarse de la sala hasta que ya vean, digamos que o el paciente lo han calmado de alguna forma, y puedan seguir ejerciendo sus funciones, o en su defecto ustedes pueden llamar en este caso a los familiares del paciente, decirles la situación y ver que
qué acciones toman, digamos, con la familia, en este caso, que vendría siendo el tutor, si es que continúan con el cuidado del paciente o si se retiran del hospital, ¿ya? Y en el caso digamos, del domicilio es exactamente lo mismo. Porque cuando ustedes están en domicilio, si bien es cierto, están al lado del paciente, pero nunca está el paciente solo. Son pocas las instancias en las que van a encontrarse con el paciente solo. Entonces ahí ustedes tienen que salir de la habitación, tratar de comunicarse con en este caso, con el familiar tutor que está a cargo, explicarles la situación de agresión y que, digamos, en este caso el familiar sea como el intermediador, ya sea que el familiar entre y lo calme o la calme, o en este caso el familiar sea quien les diga, ¿sabe qué? Entonces, retírese, no hay problema, y hasta que, bueno, se llama, hasta que el paciente se calme. Ya, esas son las formas que puede uno tener para poder, digámoslo de alguna manera, no incurrir en el conflicto externo. ¿Ya? Ahora, si esta persona está demasiado, si ustedes están en domicilio y la persona está demasiado descompensada, ya sea enojado o agresivo, tienen que sí o sí llamar en este caso al servicio de urgencias para cuánto se llama, para informar en este caso que el paciente está demasiado agresivo, que necesitan ayuda porque necesitan contenerlo, ya sea contención física o contención farmacológica. Y ahí tiene que venir la ambulancia y todo, es todo un tema, ¿ya? Porque hay algunos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, pueden presentar, en algunas ocasiones pueden presentar un brote psicótico. Y cuando presentan este tipo de enfermedades que son de carácter mental, se ponen sumamente agresivos y sacan una fuerza, aunque algunos son muy adultos mayores, créanme que sacan una fuerza de donde ni se imagina. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Sí? Sí, profe. Esas son como las formas que ustedes tienen de actuar frente a las diferentes situaciones, dependiendo obviamente en dónde se encuentran. ¿Ya? También tienen que insistir, como les decía anteriormente, usar frases como, por ejemplo, ya yo lo entiendo, lo comprendo, qué lástima, qué pena, por supuesto, claro que sí, ya sea para que en este caso eh, el paciente que está haciendo su reclamo, ¿cierto?, sea consciente de que ustedes lo están poniendo atención y que comprenden la situación de malestar en este caso, del usuario, ¿ya? Eso es como una frase, es como una forma de poder retroalimentar la conversación y decir, ok, yo te escuché todo el rato y sí, yo entendí lo que tú querías decir, o me pongo en tus zapatos, me pongo en tu situación, y usarla, sí, en este caso, usar lo que es la empatía de manera positiva, ¿cierto? Sin entrar en el exceso, para que el usuario también trate de calmarse, ¿ya? Tienen que tratar dentro de lo posible de entregar formas de solución. Obviamente, si es que hay formas de solucionarlo, porque no todo es solucionable. O sea, por ejemplo, si el paciente les está reclamando porque se les acabó un medicamento, porque, no sé, no se lo compraron, difícilmente ustedes pueden solucionar el hecho de que no haya medicamento porque eso no corre por ustedes, ¿cierto? Y cuando ustedes tratan de dar la solución o las alternativas de solución, tienen que ser muy conscientes con lo que pueden cumplir y con lo que no, ¿ya? Porque ustedes pueden comprometerse solamente con lo que pueden cumplir, no se pueden comprometer con algo que no es de su derecho, digamos, ejercicio como cuidadora, ¿ya? Ahora, si, por ejemplo, ustedes trabajan con más de un paciente y tienen el mismo problema con otro paciente, ¿cierto?
ustedes lo tienen que informar a su jefe porque puede ser que algo esté fallando en el proceso de atención o en la entrega del servicio que no se está solucionando de la manera correcta. Porque recordemos que hay ciertas empresas de cuidado que a ustedes les asignan más de un turno con diferentes pacientes cuando ustedes así lo quieren. Y puede ser que la empresa además ofrezca otros servicios además de cuidados, pero si esto se desliga no de su servicio, sino que de otro servicio, de otra prestación, entonces ahí ustedes tienen que informarle a su jefe para que la responsabilidad de esas faltas no recaiga sobre ustedes. Ya, mi amor. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos Sí. la idea? Profe, ¿Tienen Sí, hasta aquí profe, alguna duda, alguna pregunta? está claro, profe. Ya. Gracias. Entonces, ahora vamos a ver los pacientes escépticos. ¿Ustedes saben lo que son los pacientes escépticos? ¿O han escuchado a qué se refiere la palabra escepticismo? Como que no creen, no creen lo que se les dice. Exacto. Es el típico paciente que no cree en nada, no cree en nadie y siempre anda buscando una segunda opinión. Siempre cree que puede encontrar la solución y con otro profesional. Entonces, un paciente en este caso que no cree, por lo general son pacientes que no confían, ¿ya? Eh, este tipo de paciente, además de estar buscando constantemente una segunda opinión, ¿cierto? Porque no confían en lo que les dice un primer profesional, eh, es el paciente o es el típico paciente que además acude al médico después de haber, ¿cuánto se llama? De haber hecho su correspondiente investigación en el tío Google. El típico paciente que se autodiagnostica, ¿cierto? Busca en Google busca en Google las molestias que tiene, digamos, todos sus síntomas y con tío Google ¿cuánto se llama? Se autodiagnostica. ¿Alguno de ustedes ha conocido a alguien así? Son muy comunes hoy en día. Ese tipo de paciente es muy común hoy en día, el típico paciente que, eh, digámoslo de alguna profe, manera, dígame, pero si buscamos información en Google, siempre va a salir cáncer. Siempre es típico que sale cáncer, siempre algo es malo. Y a es mí me que ha pasado. Es que por horrible, no eso, es que no hay que buscar. hasta por un dolor de cabeza, si ustedes si ustedes buscan cefalea con con ese mismo nombre, si ustedes buscan cefalea en lo que es Google, hasta la cefalea les sale un tumor cerebral, o sea, a ese extremo. Sí, por eso le digo, mejor no buscar. Yo no se lo recomiendo para nada, pero lamentablemente este tipo de paciente es así. Es el paciente que busca digamos, una segunda opinión porque se ha autodiagnosticado o ha buscado información, ¿cierto? Y cuestionan todo lo que uno les diga, porque como él hizo su propia investigación, entonces no confía en los especialistas, pero sí confía en fuentes de investigación fidedigna, como por ejemplo Google, ¿ya? Exactamente. Entonces, para este tipo de paciente hay que ser muy asertivo con lo que uno les va a decir. Hay que hacerle entender que no les estamos haciendo sugerencias, sino que le estamos entregando indicaciones que tiene que seguir porque se trata de su salud, ¿ya? Este paciente, por ejemplo, es muy común
con los pacientes que, por ejemplo, les dicen que tienen alguna enfermedad crónica, pero que no es una enfermedad crónica letal, para que se entienda, ¿ya? Es como el paciente con diabetes. Le dicen que tiene diabetes y él le dice que además de, digamos, de las hipoglicemias que les pueda dar, etcétera, además siente el pitito en los oídos y que se siente mal constantemente, que le duele la cabeza cada rato, etcétera. Entonces uno le da un medicamento y él empieza a leer las indicaciones del medicamento y se da cuenta que, por ejemplo, el medicamento, por ponerles una idea, el medicamento les causa disfunción eréctil. Entonces llegan 2 semanas después diciendo que tienen una disfunción eréctil producto del medicamento, pero en realidad no saben lo que significa disfunción eréctil. Entonces ahí empiezan a cuestionar el tratamiento, no se lo quieren tomar, etc. Ese paciente es súper complejo de ¿cuánto se llama? De poder manejar porque como no cree, hay que ocupar muy bien en este caso los recursos lingüísticos para poder expresarse de manera correcta y que la persona en este caso entienda que es una pauta y tiene que seguir, pero si no la sigue, las consecuencias pueden ser graves. El otro tipo de paciente que también podemos encontrar es el exigente. El paciente exigente es el paciente que exige, como su nombre lo dice, un trato especial, que exige que todo sea para ahora, ya, que le molestan los tiempos de espera prolongados, ¿ya? eh, que exigen ser atendidos lo más rápido posible y que además tienen la tendencia a decir, por ejemplo, funcionarios públicos. Yo soy el concejal no sé cuánto, ¿cierto? Y necesito que me atiendan ahora ya. Entonces creen que por ser, por ejemplo, persona pública, hay que darle un trato especial. ¿Cierto? Y eso son cosas que evidentemente sabemos que no corresponde porque todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes, y no porque yo sea, no sé, el presidente de la República, ¿cierto? Me tienen que atender antes neta y exclusivamente por ser el presidente de la República, porque si llega alguien más grave que yo, o sea, I'm sorry nomás, po, ¿ya? Ese tipo de paciente hay que hacerle entender en este caso que tiene que respetar los tiempos de espera, porque según eso también hay hay un mejor ambiente, se podría decir, dentro de los centros de atención, porque fíjense que cuando llega una persona con mayor gravedad que uno que está esperándose, no sé, por ejemplo, una hora, ese, paci- ese, ese, No se le escucha, profesora. ¿no se me escucha? Nada. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ya. Estaba como robot. Tiene que haber sido el internet. Es- Ese paciente exigente tiene que hacerles entender que hay pacientes que pueden llegar más graves que uno, que necesitan atención más rápido que ellos porque su situación puede empeorar mucho más rápido y que el respetar los tiempos genera una buena convivencia, ¿ya? Entonces, chicos, chicas, son las 8. Vamos a ir a un recreo hasta las 8:10. A las 8:10 volvemos y terminamos con lo que nos queda de lo que era este materia. ¿Ya? A las Sí. 8:10 nos vemos. ¿Ya? Ok, gracias. Chao.
Ya. Continuamos entonces. Entonces, tenemos el paciente exigente, paciente también con dolor. El paciente con dolor es importante que para una mejor comunicación con el paciente nosotros sepamos dónde está ubicado el dolor, qué tan intenso es el dolor, ¿cierto? La calidad del dolor, y por la calidad nos referimos a un dolor soportable, soportable, ¿cierto? ¿Cuándo comenzó el dolor? ¿De cuándo está con dolor? ¿Cuánto duran los episodios, ¿cierto? Y más cuáles son los efectos sobre la persona, su calidad de vida, ¿cierto? Porque puede ser un dolor debilitante que permite hacer cierta actividad que no de la manera que quiero, puede ser un dolor eh, imposibilitante que no me permite hacer nada, ¿cierto? Y en este caso, con el paciente, lo que uno debiese evitar hacer es juzgar el dolor. Y por evitar el juzgar el dolor, referimos a, yo tenía dolores, pero ¿sabe qué? Eh, eh, ¿Por cuánto sí? Yo me tomé mi medicamento para que se me quite. He tenido el mismo dolor, pero a mí no pero a mí no me impedía hacer cierta, ¿cierto? Que ver, por ejemplo, en este caso, el evitar jugar tiene que ver con la empatía, ¿cierto? Lo que yo mencionaba antes. El hecho de ser empático y entender del otro no significa que le tenga que decir qué es lo que, cómo lo tiene que hacer, ¿ya? Re- Sino que yo tengo que evitar el juzgar y recordar que el dolor es algo sumamente subjetivo. Todos percibimos el dolor de diferentes formas, ¿ya? Y en el último de los casos tenemos al paciente exagerado. El paciente exagerado, lo hemos visto, lo hemos visto, ¿cierto? Y es un exagerado. Es ese paciente que se queja, pero como su nombre lo dice, exagera la gravedad, ya sea me da sus síntomas. ¿Ya? Eh, Por lo general, tipo de paciente al ¿cierto? O al incrementar la magnitud de su de sus dolores, cree que seguir ya sea una mejor atención médica más rápida, ¿sí? O, ¿cierto? Incluso también puede ser por una necesidad de atención de los familiares de esa persona. Y en este tipo de pacientes, tanto pacientes con dolor escéptico, exagerado, nosotros tenemos que prestar atención, tener una retroalimentación por lo que él me está comunicando, lo que yo estoy entendiendo estamos hablando el mismo idioma, ¿cierto? Estamos entendiendo lo mismo. Hay que hacer un acto, en este caso, introductorio para qué es lo que el paciente cree con respecto a para saber si es o si no, para poder darlo en caso de esté en este caso, con percepción incorrecta referente a su enfermedad, y de esta manera una buena explicación fundamentada en conocimiento que ustedes tengan, con ya sea en este caso, vamos a ustedes como cuidadores, a los cuidados que ustedes dando, por qué están entregando el cuidado de esa manera, están realizando la acción de esa manera, no de la manera en que bueno, él lo cree, o ella, ¿ya? Y además hay que brindar seguridad. El hecho de seguridad disminuye mucho la susceptibilidad del paciente. El paciente pueda tener respecto a su autopercepción de la, ¿ya? Y eso también genera una situación de confianza entre ustedes y el paciente, y pueden tener una comunicación efectiva.
Y el último que nos queda, paciente valiente. El valiente, muy común visto adultos jóvenes, principalmente mujeres y hombres jóvenes, porque el paciente valiente es el paciente que dice, a mí no me duele nada, no me molesta nada, no, ya. Y obviamente nosotros como cuidadores o como profesionales de la salud, a nosotros es un problema, ¿cierto? Es todo lo contrario, el paciente que a mí dice, no, señorita, tranquila, no me duele nada, me siento súper bien hoy día, ¿cierto? Uno lo considera como una persona admirable, ¿cierto? Porque tiene mucho autocontrol frente a su situación, tiene mucha, se llama autorregulación, etc. Pero eh, ciertas situaciones que es necesario que el paciente, que en este caso el paciente nos diga si de verdad le duele algo, nosotros poder actuar de la manera correcta, ¿cierto? En este caso, incluso cuando no refiere a alguna molestia, que sí la tiene, ¿cierto? Puede estar teniendo en este caso un mecanismo de defensa frente a su enfermedad o, o eso puede estar teniendo una situación de negación para disminuir su acción. Ya, pues, pero. O puede estar en este caso también una situación de negación para disminuir su experiencia de mal, ¿ya? Y puede, y puede ser eso súper perjudicial para la salud del paciente porque si uno no sabe si realmente le duele o en la magnitud le duele, ¿cierto? Eh, Lucy, si no sabemos qué tanto le duele, sabemos cómo cumplir o cómo poder hacerlo de la manera correcta, ¿cierto? Entonces, tipo de paciente, todo el paciente valiente, como no le duele, como no le duele, como no le molestan, ¿cierto? Tiene la incumplir indicaciones médicas, ¿sí? Y por no cumplir indicaciones médicas ponen en peligro la vida de la enfermedad y obviamente también. En este tipo de casos lo que uno tiene que explicar, ¿cierto? Al paciente cuáles son las limitaciones de su enfermedad, qué cuidados tiene que tener y cuáles son los riesgos que eh, va a correr, ¿cierto? Si es que no cumple las indicaciones médicas, porque si indicaciones médicas significa que está poniendo en riesgo su salud, ¿ya? Hay que ir un optimismo, pero que sea un optimalista. Y eso era en gran parte con el cumplimiento de las indicaciones. Hay que decirle, por ejemplo, usted se va a recuperar. Para recuperarse, tiene que hacer sus medicamentos, tiene que hacerle caso al doctor, etcétera. ¿Ya? Hay que, por ejemplo, recompensar mediante elogios, ¿cierto? Y eso, o que decir, no decirle, oh, guapo, que usted es bello, que usted aquí, ¿ya? No, nos tenemos que elogiar, pero las conductas de autocuidado y de respeto, o sea, los felicito, usted ha seguido bien el entrenamiento, se llama un buen autocuidado, ha estado haciendo ejercicio, que ha estado haciendo más actividad física, tomando más agua, etcétera. Tipo de elogios frente a su salud, ¿ya? Obviamente cuando ustedes detectan cumplimiento de las indicaciones, cosa que en el área de los cuidados mucho porque los pacientes no a tomarse los medicamentos, hay que buscar en conjunto tanto el paciente, familiares, ¿cierto? ¿Por qué no se quiere cumplir leyes médicas para poder corregirlas de la forma más óptima y obviamente este paciente corra mayores riesgos, ¿ya?
Hasta aquí, hoy, estimada. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Estamos bien? Poquito. Y ahora vamos a dar a los conflictos. Cuando hablamos de conflicto, hay componentes importantes con respecto a los conflictos. El tipo de conflicto, la causa que origina el conflicto y cuáles son las alternativas de solución. ¿Ya? Como definición de conflicto, nosotros podemos decir que el conflicto es una situación de confrontación entre dos más protagonistas, ¿cierto? Entre los cuales existe un antagonismo de opiniones que está más, ¿cierto? Ya sea una confrontación de interés o de principios. Nosotros como seres humanos sociales que somos, porque no solos, sino que estamos en una sociedad, ¿cierto? Nos relacionamos constantemente con personas y a partir de ese pueden surgir ciertos conflictos con mayor o menor edad, depende del conflicto de intereses o de principios que digamos que formen parte de este conflicto. Ahora, en general, conflictos que son más bien conflictos sanos, que son conflictos que no llegan a la violencia o a la actividad física, ¿ya? Pero sí sabemos existir violencia física o verbal, dependiendo de la situación. Pero sí o sí va a provocar un conflicto, ¿ya? Sensaciones de malestar o de enojo por esta diferencia de interés o diferencias de principio, porque cada una puede que la elección de su postura es la correcta a dar Deme un segundo. Entonces sabemos que cuando se llama puede haber una diferencia y que obviamente cada uno de las personas va a pensar que su postura frente a esta situación propone una cierta cantidad de ventajas y desventajas a tratar de hacer ver postura de la manera ventajosa posible, ¿cierto? Entonces podemos tres formas de conflicto. Tenemos el conflicto real, en donde este tipo de conflicto presenta, a diferencia de algún tipo, ¿cierto? Que se han abordado, no se han podido solucionar. Por ejemplo, y un poco alejado de la salud, pero el conflicto este se ve mucho, por ejemplo, en los testamentos, las herencias. Cuando las partes responden a una herencia no llegan a acuerdo y no pueden solucionar la situación, entonces es un conflicto, algo que sabemos que existe en proceso quizás de solución o de resolución. Está el conflicto irreal, ya que el conflicto irreal es uno de los más comunes que tiene que ver, que tiene relación con la mala interpretación de las palabras, ¿ya? Y que es fácil de resolver porque se puede aclarar de manera que ambas partes se sienten a conversar y que de la manera cuál era lo que quería decir para poder solucionar. El típico de este conflicto, la mayoría lo conocemos de forma coloquial. ¿Cuál es esa forma? Siempre le podemos dar a un conflicto irreal, algo por una mala interpretación. El conflicto irreal, coloquialmente lo podemos conocer como el cagüín. Pedrito dijo esto y yo, es cierto, y como hubo intermediario de por medio, la información quizás no de manera correcta, entonces ahí se ve un conflicto irreal, lo que no sabemos si realmente
así, hasta que ambas sienten a conversar. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Está el conflicto inventado. ¿Qué conflicto inventado? Como su nombre lo dice, es que parte del hecho es un malentendido o una mala interpretación deliberada, con intención para provocar un conflicto. Puede iniciarse como broma, como un juego, deseo de dañar. Más de alguno de nosotros nos hemos encontrado en paso por este mundo, ¿cierto? Personas malintencionadas, hecho cosas de que no son reales y hay conflicto con nuestro alrededor que hemos tenido que en un momento quizás salir a aclarar o conversarnos, sentarnos a conversar para decir, esto no era así, o esto es puro invento. Es algo muy común, ¿ya? Ahora, estos son conflictos que encontrar recurrente en todo tipo de situaciones. Por otro lado, también tenemos que saber diferenciar entre los conflictos emocionales o socioemocionales, ¿cierto? Que los conflictos socioemocionales vienen en relación entre dos, ¿cierto? Que frecuentemente, por algún malentendido, ¿cierto? Han tenido un comportamiento inesperado. Por ejemplo, rupturas amorosas o los conflictos, de pareja, ¿cierto? Tenemos personales o socioemocionales porque vienen dos personas que han interpretado, ya sea de mala manera, alguna palabra o han sido algún engaño. Entonces ahí tenemos un conflicto personal o socioemocional derivado de una situación específica. Por otro lado, están los conflictos materiales o cuantificables, que vienen de una diferencia de interés entre dos personas, pero como consecuencia de un beneficio material o cuantificable. Les decía muy lo que sucede en el caso de interés. Si es cierto, hay un beneficio de medio, ambas partes no están de acuerdo, entonces se genera un conflicto que en algunas ocasiones es terminable, hasta que una parte fallece. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Esos son los tipos de conflictos que nosotros nos podemos ver como profesional, como persona. En este caso ya ustedes del área de la salud, y que son situaciones que también encontrar dentro de sus trabajos. ¿Ya? Ahora, como causa de conflicto, podemos tener problemas de relación, dificultad en la relación de dos o más personas, ustedes, su paciente o ustedes y la familia, o los comportamientos inesperados o inapropiados, o incluso por prejuicios de, de cierta persona frente a nosotros, frente a algo que nosotros estamos pensando. Puede haber una causa de un conflicto por preferencia, ya sea de o creencia, ¿cierto? Por lo general, este conflicto es más un ente emocional, ¿ya? Ciertos valores que no comparten ciertas creencias, porque no comparten ciertas diferencias, ¿cierto? Y de una buena relación entre las personas por no compartir valores, cierto, creencias en común, ¿ya? Común, por ejemplo, entre las de diferente religión o de diferentes preferencias. Están los problemas de información, que los problemas de información de relación, diferentes percepciones sobre algo, que no de que las dos personas o las involucradas en el conflicto se pongan de acuerdo y genera una discusión hasta que ambas no se sientan para poder llegar a un punto de resolutividad, que en este, por ejemplo, puede ser la información el cuidado. Usted enseña de una forma, la investiga en Google y dice que entonces tienen dos percepciones de la misma información diferentes. Si ustedes sientan a conversar y ustedes en sus porqués de la forma que pasan, muy probablemente un conflicto que no vayan a solucionar a menos que se sienten a conversar. Está el conflicto por las necesidades incompatibles, ya sea materiales o inmateriales, pero que por no ser cierto, ya sea
o las necesidades respecto a a partes del conflicto, lamentablemente genera una situación de para ambas partes. Cuando hay por medio cuesta mucho solucionar, porque obviamente los intereses de cada persona y son totalmente subjetivos, ¿ya? Por otro lado, los conflictos estructurales se refieren a los roles que asumen o que se asumen y la simetría que tenemos entre uno y otro de los ya sea a la simetría o asimetría de poder. Por ejemplo, si ustedes los contratan de manera natural, ¿cierto? Tienen una relación asimétrica con esa persona. Entonces, la persona en algún momento, cuando no tengan un consenso en una opinión, llegar a tener un problema de por la asimetría en esta condición, en esta comunicación, ¿cierto? Van a estar bajo de su contrato. ¿No? Ahí se puede generar un conflicto estructural, ¿ya? Hay que entender el conflicto en todo orden de cosas para poder solucionarlo, ¿cierto? Sí, hay que analizar el conflicto de parte externa, idealmente para tratar de comprenderlo y contribuir a la solución. Que hay dos fases para de solución de un conflicto. Lo primero y lo más importante es el diagnóstico. Hay que conocer los puntos del conflicto y decir qué pasó, son los implicados, cuándo, en qué momento, qué, cómo, ¿ya? Eso es lo que hay que solucionar, eso es lo que hay que en primera instancia. Sobre todo, nosotros hacemos como intermediarios para la solución del conflicto. En segundo lugar, hay que centrarse en el problema. ¿Y a qué se refiere a eso? En la forma que se ha ido desarrollando el problema. El problema se ha mantenido, empeorando, ha disminuido, ¿ya? Poder saber cómo continuar. Después hay que prestar atención al conflicto y las intereses, metas del conflicto que tiene una de las partes involucradas. Obviamente todos tienen perspectivas y obviamente uno va a querer que se desarrolle de diferentes formas. Así que hay que ver cuáles son los puntos que deben tener en común para poder dar la resolución. Y al final hay que analizar todo el contexto físico, así como factores que hayan podido influir en el desarrollo, ya sea malos entendidos, información errónea, etcétera, cualquier externo que haya influido en el desarrollo del conflicto para poder. Y segunda fase, la tipo de conflicto. Que cuando hablamos de tipología del conflicto tenemos que tener en cuenta que los conflictos pueden ser de muchas características. Por ejemplo, el contenido, políticos, técnicos, etcétera. La información. Con el número de personas implicadas, así es, entre individuos o entre una persona y o un grupo de personas, o entre grupos de personas, pequeños grupos, grandes grupos, etcétera. Mientras más grande, más difícil es solucionar el conflicto porque son más intereses diversos los que están implicados dentro del conflicto, ¿cierto? Y ¿cuánto se llama? El conflicto con los intereses de la persona, obviamente son diferentes objetivos que se quieren conseguir, ya sea por competir, tratan de conseguir el mayor beneficio de la situación, independientemente de que esto pueda perjudicarlo o al contrario beneficiarlo. O sea, independiente de que esto pueda perjudicar a la persona contraria, ¿cierto? Que estos son los trabajos, cuando uno llega a trabajar, como que a uno lo ve como el que le viene a hacer eso, entonces uno busca mayor beneficio para dejar mal a otra persona.
las que están dentro del conflicto pierdan interés en solucionar el problema de manera ambos salen perjudicados, que la relación se daña y no para consenso. Por acomodación, una de las partes se somete a la decisión o al del otro, ¿cierto? Que sus condiciones por encima de los deseos de la otra persona y obviamente la relación se va a dañar. ¿Por qué? No se respetaron ambos puntos, sino que una persona se somete a la otra para poder, digamos, solucionar y como se diría, llevar la fiesta en paz. El conflicto por o capitulación, esa es la meta de la negociación. Cuando nosotros tenemos un conflicto por un conflicto, digamos, se va a solucionar por capitulación, estamos hablando que ambas partes van a renunciar a ciertos beneficios para que todos puedan conseguir una solución satisfactoria. Este es la solución ideal de la mayoría de los conflictos. Pero recordemos que esto es ideal. Por lo general no sucede. ¿Ya? Y tenemos el conflicto por capitulación, en donde ambos alcanzan una solución beneficiosa sin que renunciar a nada. Esto es que la mayoría de las veces existe, pero por lo general no pasa. ¿Ya? De ver, ¿cierto? ¿Qué tipo de conflicto es? Tenemos que definirlo, ¿ya? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos conseguir para poder solucionarlo? ¿Realmente queremos solucionar? Esa es la pregunta principal. Hay que generar alternativas, ¿cierto? Generar alternativas hay que buscar diferentes formas de solucionar conflictos, ¿cierto? Pensando qué se puede hacer desde el lado positivo. Aunque en el puede parecer imposible, que cada va a tener una cierta soluciones posibles, de pensar en la mayoría, a la más racional, desde la más racional, que sería como la solución más ilógica, hasta la solución más racional, de ambas partes puedan salir bien y ambas partes puedan, digamos, solucionar la situación para que lleguen a un consenso. Después, generar esta alternativa, hay que elegir las alternativas más, ¿cierto? Porque dijimos que íbamos a hacer como una lluvia de ideas desde la más irracional hasta la más, ¿cierto? Y en este caso hay que elegir la alternativa. Y eso significa que nosotros vayamos a tomar, que preguntar cuál es la forma adecuada, de la forma adecuada en la que debiésemos actuar, ¿cierto? Y hay que tener en las posibles consecuencias de cada alternativa, ¿cierto? Así de esa forma nos vamos como a adelantar, a valorar la más y pensar antes de actuar. Decir, ya, si yo le doy helado y está caluroso, se va a quitar la sed, se le va a quitar un poco la calor. Si yo me demoro en llegar con el helado, ¿qué pasa con el helado se me va a repetir. No voy a tener helado, ¿cierto? Y entonces esta persona, por ponerles un ejemplo, ¿cierto? Me estoy predisponiendo, pensando y analizando lo que pueda pasar si me sale el helado. Hay que poner en práctica la elegía, porque una vez tenemos claro la manera en que queremos solucionarlo, de qué manera queremos ayudar a solucionarlo en práctica, idea que se elige consenso para decir ya, lo que vamos a hacer para poder llegar a un consenso, para poder hacer que esto suceda. Y una vez que yo practica la solución elegida, luego los resultados. ¿Qué consecuencias produjo? ¿Se solucionó o no se solucionó el conflicto? Si la solución positiva fue negativa, se generó otro conflicto. ¿Ya? Como ustedes pueden darse cuenta, es algo que esto es algo que por lo nosotros hacemos automática. Muchas veces dentro de la solución de conflicto nos falta un punto, que es las consecuencias, porque por lo general actúa como por defecto, ¿cierto? En base a las corazonadas, pero no pensar
son las consecuencias de la solución o de la, digámoslo de una forma, de las consecuencias de las decisiones que ellos. ¿Se entiende la idea, chicas? ¿Sí? Es que se corta el ¿Menos? audio cada rato, está muy mala la señal. Qué pena. Sí, está como mala la señal. Escucho, pero como intermedio. Casi no se escucha bien. La grabación no quede corta más, porque cuando se llama aquí por lo menos no me ha, yo la verdad escucho súper bien. Espero que la grabación quede grabada bien para que puedan estudiarla después. Pero Ay, sí, gracias. entender. ¿Entendieron más o menos? ¿Sí? Sí, pues ahí se entendió lo que pudo, pero si queda la grabación lo podemos estudiar. Sí, sí va a quedar la grabación. Se va leyendo, con la lectura ayuda. Sí, esa es la verdad, que la lectura ayuda un poquito. ¿Ya? Mis estimadas, entonces ahora vamos a avanzar un poquito, a adelantar un poquito dentro de lo que es ¿cuánto se llama? El módulo de síndrome del cuidador. Y con este poquito, con esta introducción del síndrome del cuidador, va a terminar la clase. ¿Ya? Denme un segundito. Entonces, les voy a compartir pantalla. Vamos a hacer vamos a hacer la introducción al tema para la próxima clase poder terminarla. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado qué es el síndrome del cuidador o a qué se refiere el síndrome del cuidador? No, profe. ¿Cuántos de ustedes están a cargo de algún familiar que estén cuidando? Es el estrés que genera el hacer cuidado, el estrés que de por sí tiene el cuidador de hacer el cuidado. Pasa Exactamente, cuando Miguel. son pacientes, pasa mucho cuando son pacientes con déficit mental o desgaste mental, genera desgaste mental al cuidador. Pero ojo, no solo desgaste mental, ¿ya? Hay que hacer un hincapié y Migleri. No solo el paciente con desgaste cognitivo, con un deterioro cognitivo, genera en este caso un síndrome del cuidador, sino que también aquellas personas con dependencia o dependencia severa también generan un síndrome del cuidador porque recordemos que ese tipo de pacientes necesitan que esté prácticamente 24/7 con ellos, ¿ya? Ahora, tal como lo dijo de Migleri, sí efectivamente genera un estrés, pero ojo, que no solo no es una sensación de estrés, sino que también puede tener otro tipo digamos, de repercusiones sobre la salud, ¿cierto? Como problemas físicos, además de los problemas emocionales. Podemos sufrir estrés, podemos sufrir depresión, podemos sufrir algún desgaste en nuestra salud física, por ejemplo, por sedentarismo o por falta o digámoslo incluso hasta ¿cuánto se llama esto? El empeoramiento de alguna enfermedad crónica por falta de control, ¿ya? Son muchos, muchos los factores asociados en este caso al síndrome del cuidador. ¿Y en qué consiste entonces? Vamos a tratar de definir en qué consiste el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador tenemos que saber desde lo básico. Cuidar a otra persona es enriquecedor, ¿cierto? Genera, puede ser sensaciones de satisfacción, porque evidentemente uno siente una sensación la sensación de gratitud por parte del paciente hacia uno como cuidador, puede ser valiosa, enriquecedora, etcétera, pero sabemos que detrás de cuidar a alguien hay un esfuerzo, hay responsabilidades, hay actividades de la vida diaria que el cuidador tiene que realizar o que tiene que dejar de realizar para poder dedicarse al cuidado,
¿cierto? Ahí lo vemos, por ejemplo, en las mamás. Cuando uno es mamá, deja de hacer, tiene poco tiempo hasta para bañarse cuando uno es mamá. Y recordemos que cuando una persona cuida a otra, la sensación de cuidado, digamos, es muy similar. Por eso que la gran mayoría, por ejemplo, de los cuidadores, en su gran mayoría, ojo, gran mayoría, no es que sea en la totalidad, pero en su gran mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer ha estado más asociada al rol del cuidado que el hombre. El hombre siempre se ha visto como más proveedor, obviamente sin, digamos, desmerecer la labor que hacen y sin desmerecer a los chicos que están con nosotros, pero ¿cuántos hemos visto que son las mujeres más las que se hacen cargo de este rol que los hombres? El hombre siempre es el rol más proveedor, el que aporta con la parte, sobre todo cuando tenemos a los papás, por ejemplo, enfermos, la hija mujer, cuando son dos, la hija mujer es la que cuida a los papás, ¿cierto? La que los lleva a los controles médicos, la que se hace cargo de los tratamientos, etcétera, y el hijo es el que se encarga de pasar la plata, las lucas, para decir, ya, ahí tenéis para que los lleves al médico, o ahí tenéis para que les compres los medicamentos, pero es por una cuestión de roles que está prácticamente inmerso en nuestra sociedad, ¿ya? Pero ahora, de un tiempo a esta parte, hemos visto que con el empoderamiento femenino, ¿cierto? Hemos visto que los hombres han tenido que hacerse más partícipes en este rol del cuidado y es donde hemos visto un incremento en la participación del hombre en este tipo de rol, ¿cierto? Pasar a ser parte del cuidado y no un espectador del cuidado, ¿ya? Y ahí en donde entra la parte de el cuidador, qué es lo que tiene que hacer, qué actividades tiene que realizar en su vida diaria el cuidador. El cuidador cuando se transforma en cuidador, inmediatamente adquiere un estilo de vida diferente. Tiene que modificar digamos, sus funciones diarias para poder ejercer las labores de cuidado. Tiene que tomar en ocasiones, digamos, decisiones que pueden ser difíciles, ¿cierto? En base a su rol, porque dependen de él o de ella, en este caso la vida de una persona. Pero además, tiene que realizar de alguna forma acciones sobre su salud para el cuidado físico, psicológico, social, porque el hecho de cuidar de una persona con dependencia genera una situación de salud sobre el cuidador que no es menor, ¿ya? Entonces tenemos que sí o sí mantener nuestro autocuidado como cuidadores, ¿ya? Y la experiencia en este caso de entonces cómo se vive el cuidar a otro, la experiencia de cuidar a otros tiene dos dimensiones que son sumamente fundamentales. La primera es donde el cuidador genera un cambio en sus hábitos de vida, en toda su vida. ¿Para qué? Para poder entregar un mejor cuidado, ¿cierto? En función a la calidad, ¿cierto? Que en este caso puede ser con una persona con dependencia y modifica su rutina, su hobby, su trabajo, su día a día, lo modifica en base al requerimiento de esta persona o de este paciente. Y por el otro lado, la otra dimensión viene siendo la dimensión emocional del cuidador, porque en la dimensión emocional del cuidador se va modificando a medida que el cuidador va enfrentando las diferentes demandas del cuidado de una persona, ¿ya? Entonces, esta dimensión se va modificando según el ritmo de la demanda del paciente. Y obviamente cada uno en este aspecto va a ir adecuando su forma de responder de acuerdo a las demandas que vaya presentando su paciente. Porque recordemos que a mayor dependencia,
mayor exigencia de cuidado, mayor tiempo, mayor responsabilidad, ¿cierto? Entonces, de ahí que tenemos la parte física más tangible, rutinas, hobbies, trabajo, día a día, ¿cierto? Cambio en la rutina diaria, versus la parte más intangible, que es la parte emocional, en donde ésta se va adecuando a medida que vayan apareciendo las exigencias. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, ¿No? profe, se entiende. Ya. Entonces, ¿qué es la sobrecarga del cuidador? La sobrecarga del cuidador es, es un agotamiento, pero es un agotamiento que no es solo físico, es un agotamiento también emocional. Y este tipo de sobrecarga la presentan en su gran mayoría las personas que dedican tiempo completo al cuidado de una persona, sobre todo cuando ésta es dependiente severa, o sea, estamos hablando de pacientes por lo general postrados o pacientes que requieren de atención 24/7 cuando tienen algún deterioro cognitivo, como por ejemplo demencia, Alzheimer o Parkinson, que sus requerimientos son más exigentes, sus necesidades, perdón, en este caso son más exigentes. Entonces, ¿qué se afecta en este caso? Se afectan las actividades de ocio, se afectan las relaciones sociales, ¿cierto? Porque uno deja o pierde esa interacción con su ambiente natural y no solo las relaciones sociales, sino que también las relaciones personales e incluso laborales. En las personas con dependencia severa, cuando el cuidador recién entra en este, ¿cómo decirlo? En este mundo del cuidado, hay muchos, sobre todo cuando la hija está casada, por ejemplo, o los hijos están casados y se hacen cargo de la situación, por ejemplo, de sus papás. Hay muchos matrimonios que ¿cuánto se llama? Que se separan, porque como se hacen más cargo de su familia que de su relación interpersonal con su pareja, o se separan o ¿cuánto se llama? Se distancian. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las relaciones entre los hermanos, porque como hay un hermano que asume el rol de cuidador completamente y el otro como que es más espectador, también en la relación entre hermanos se daña, sobre todo cuando ambos no comparten la misma responsabilidad en el cuidado. Y sin mencionar que si es una persona que además tiene trabajo estable, y se tiene que dedicar al cuidado de su familiar, sabemos que lamentablemente esa relación laboral también se va a ver dañada, ¿ya? Entonces, desempeñar este rol de cuidador no es una tarea fácil porque si no lo logramos manejar de la manera adecuada, va a traer ciertas repercusiones físicas, psicológicas, y no solo además de, digamos, que vayan a hacer esa repercusión, sino que va a comprometer incluso la salud, el bienestar físico y emocional de nosotros como cuidador, sino incluso como me afecta directamente a mí como cuidador que estoy a cargo de una persona, también puede llegar a afectar a esa persona a la que estoy cuidando por una falta de cuidado mío hacia mi persona. ¿Ya? El típica frase que si yo me cuido, te cuido bien, ¿ya? Entonces, si yo estoy cansado, si tengo un desgaste, puede incurrir o puede conducir de manera involuntaria a maltrato o a abuso o incluso a abandono hacia la persona que yo estoy cuidando, hacia mi paciente, hacia mi familia. ¿Ya? Y por eso que la sobrecarga es algo que nosotros cuando evidenciamos su presencia tenemos que tratarla a la brevedad posible. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Tienen alguna Sí, pregunta? Pero una consulta, ¿la sobrecarga puede influir en cualquier tipo de trabajo o solamente en esta área? En cualquier tipo de trabajo, porque pensémoslo de la siguiente forma, Michael. Usted tiene un trabajo estable, ¿cierto? Y usted se está dedicando al cuidado, por ponerle, de su mamá 24/7,
¿cierto? Es usted el que está a cargo del tratamiento, el que está a cargo de las comidas, el que está a cargo de los controles médicos, etcétera. Y usted tiene un trabajo en el que va a tener que empezar a pedir permiso para llevar a su mamá a los controles, ¿cierto? Va a tener que estar pendiente de que si, por ejemplo, tiene una cuidadora o un cuidador anexo en su casa mientras usted trabaja, va a estar llamando al cuidador a la hora que le corresponde el medicamento y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Son las 3, le diste el remedio a mi mamá. Ah, ya, ¿se lo tomó bien? Ya, no se lo quiso tomar. Chuta, va a haber que volver a intentarlo. ¿Cuánto se llama? ¿Le diste comida? ¿Comió bien? ¿Cómo pasó cómo está en este rato que yo no he estado? ¿Pasó bien la noche? ¿Y qué va a pasar? Que automáticamente voy a perder el foco de mi trabajo y me voy a centrar en los cuidados de mi mamá. Y voy a empezar a dejar de lado tareas de mi trabajo, ¿cierto? Versus mi labor de cuidador. ¿Se entiende? Claro, Sí, ahí es profe. donde entra uno a Sí, estresarse profe. porque baja, Entonces, baja el ritmo en el trabajo, pues. exacto, bajamos el ritmo en el trabajo, perdemos interés en las funciones que tenemos que realizar en nuestro trabajo versus las funciones que tenemos que realizar como cuidador. Y es ahí en donde se puede generar un conflicto de interés entre mi jefe que me he pegado todos los días a la misma hora al celular, ¿cierto? Versus mi trabajo y las metas que tenga que cumplir o las funciones que yo tenga que cumplir, ¿cierto? Y que no estoy cumpliendo. ¿Ya? Por eso que puede verse perjudicado cualquier tipo de trabajo, no solo el trabajo del cuidador, sino que cualquier tipo de trabajo que yo tenga y que evidentemente descuide por X razón. ¿Ya? Dudas, consultas, preguntas. Muy claro, profe. Eso me pasa a mí porque yo tengo a mi mamá en Colombia y ella está muy delicada de salud y me toca a mí estar siempre preguntando qué pasa con la persona que está encargada. Ujú. Tenemos que saber que siempre van a haber, digámoslo de alguna manera, algún jefe, por así decirlo, que va a ser más comprensible que otros. Ajá, sí, eso sí es verdad. Pero cuando eso no sucede, uno prácticamente tiene que estar explicando con peras y manzanas qué es lo que les pasa para que ellos puedan comprender la situación y ahí recién van a entender qué es lo que está pasando. Hay otras veces en que aunque uno le explique, no pasa nada. Ya, mis estimados, vamos a pasar la lista. María Aguayo, Presente, señorita. Verónica Alvial, Bárbara Bosa, Claudio Castaño, Elena Castillo, Presente, señorita. Axel se acaba de desconectar. Ya leí el WhatsApp. Pamela Cortés. Presente, buenas noches. Buenas noches. Tiare Durán. Michael Fernández. Presente y hasta luego, profe. Hasta luego, Michael. Ya. Yasmín Fuentes. Iris Grosso. Marilu Guamañahui. Gloria Ibáñez. Presente, profe. Que tenga buena noche. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Joan Jean Gracias. Baptiste. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias, Joan. Buenas noches. Linda Lepe. Yadirel Ojeda. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. María Ovalle. Presente, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Migleri Pacheco. Presente, profesora. María Peñalillo. Presente, profesora, buenas noches. Que tenga un buen fin de semana. Buenas noches, María. Bianca Quintero.
Buenas noches, profesora. Presente, muchas gracias. Gracias a usted. Ana Ramos. Carmen Ramos. Profe, presente, que pase un feliz fin de semana. Gracias, Carmen, igualmente. Lucy Gracias. Reaño. Miguel. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Lucy. Buenas Miguel noches, Rodríguez. profesora. Buenas noches. Presente, Miguel profesora. Rodríguez. Presente, profesora. Ya, Miguel. Valesca Rose. Nieves Soto. Denise Torres. Presente, buenas noches. Y Yasmín Torres. Presente. Buenas noches, chicos. ¿Alguien que esté presente y que yo no haya nombrado? No, estamos listos. Ya, chicos, que tengan buenas noches. Chao, chao.